Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 7 de enero del 2023. Todavía andamos con el ambientazo de fiesta del día de ayer, por eso se oirán cohetes, perros ladrando cuando se asustan con los cohetes o hasta musiquita. Ahí va. Bueno, vamos a dar paso a la lectura de las efemérides del día de hoy. En 1790 nace en Mérida, Yucatán, la religiosa y escritora María de la Encarnación de Cárdenas Escobedo. En 1804 ella ingresó al monasterio de concepcionistas como educanda. Por su aptitud a las letras fue nombrada secretaria privada de la abadesa. Tomó el hábito el 1 de junio de 1809 y profesó un año después. Obtuvo sucesivamente los cargos de la orden hasta ser electa abadesa en enero de 1831. Ella fallece el 3 de febrero de 1831 en Mérida, Yucatán. Un personaje interesante. Desgraciadamente no pudimos conseguir más información, así que te ponemos el extracto ahí en el blog, del cual te dejamos liga en la parte de abajo. Toda esta información de personajes femeninos poco conocidos, estamos tomándola de un libro de Tovar, de Aurora Tovar, está referido ahí en el mismo blog. Bueno, como Benito Juárez decidió no pagar deudas durante 2 años, en 1862 le declararon la guerra y un día como hoy, 7 de enero, desembarcan en el puerto de Veracruz las tropas francesas de intervención, al mando del comandante Jurien de Gravier, quien viene a presionar al gobierno mexicano para el pago de la deuda externa. Anotamos, después de que las 3 potencias europeas firmaron el convenio en Londres, la escuadra española llegó a Veracruz el 8 de diciembre de 1861, los ingleses el 6 de enero de 1862 y los franceses anclaron al día de hoy. ¿Sí? Esto es muy importante, se nos vienen 3 grandes encima y solamente se quedó uno. En 1897 nace el astrónomo mexicano Luis Enrique Erro, fundador y primer director del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. También se desempeñó como escritor, autor de obras como Los pies descalzos, y fallece el 18 de enero de 1955. Este personaje es muy importante en la historia de nuestra astronomía, de nuestra ciencia. Hay que conocer un poco más acerca de él. En 1901, ya en el siglo XX, nace en Bilbao, España, Tomás Mondragón Prieto, pionero de la radio y la televisión en México. Llegó a Nayarit en 1936 y el 25 de diciembre funda la estación de radio experimental en onda corta XEIJM. También fundó la XERK y la XEXT y participó en las primeras transmisiones de televisión en Nayarit, en el canal 2 local XHKG en 1968, promotor de la televisión y la tecnología en México. Es interesante hacer notar que todas las estaciones de radio y televisión que se establecieron en México inician con una X. Es la letra de México, de la X de México. Por eso se les dieron esas siglas. En 1907 recordarás que Porfirio Díaz negó la existencia de la huelga que se estaba dando en Río Blanco, Veracruz. Bueno, pues hoy, en 1907, se produce en la población de Río Blanco, Veracruz, un motín de los obreros huelguistas de la industria textil al conocer el laudo del dictador Porfirio Díaz respecto a sus peticiones. Los trabajadores solicitaban mejores salarios, reducción de las jornadas de trabajo y la aplicación del reglamento de manera humanitaria en el interior de las factorías, ya que eran tratados como esclavos. ¿Sí? Sin embargo, les negaron el derecho a huelga. El día de hoy matan a un obrero y a otro lo dejan herido afuera de la tienda de raya. Pues un acontecimiento social muy importante. En 1912 fallece en Madrid, España, Ana Cecilia Luisa de Illés,
la compañera y amiga de Amado Nervo, la musa que le inspiró muchos de sus poemas y a la que dedicó a su muerte sus más sentidos versos plasmados en La Amada Inmóvil. Un personaje que inspiró. Bueno, necesitamos conocer más acerca de ella. En 1906 muere en Douglas, Arizona, el compositor mexicano Rodolfo Campodónico, autor del vals Club Verde. Fue el músico más socorrido por los jóvenes enamorados que le pagaban sus servicios para componer valses inspirados en sus amadas. Por ello, los mejores valses de Champ, así le llamaban, ostentan nombres de mujeres: Helenita, Luz, Lolita, entre muchas otras obras. Él había nacido el 3 de julio de 1866 en Hermosillo, Sonora. Un personaje que podríamos considerar muy local, pero que creo que es muy importante conocer en todo México. Bueno, pero quien sí es conocido en todo México y en muchas otras partes es Juan Gabriel. Resulta que un día como hoy, en 1950, nace el cantante Juan Gabriel, ícono de la música mexicana, conocido como el Divo de Juárez. Había nacido en Ciudad Juárez. Y cuenta en su haber con unas 1800 canciones de todos los géneros musicales, en particular mucha música romántica y guapachosa. Él fallece en el 2016. Tenemos escrita una semblanza al respecto de Juan Gabriel. Te invitamos a revisarla en la liga que aparece abajo del video para que la leas. Estoy agregando en esa semblanza una entrevista que le hicieron hace algunos años acerca de su sentir. Hace algunos años, cuando era ya famoso, pero muy joven, no ya en sus últimas etapas. Es muy interesante. En 1979 fallece la periodista y poetisa Rosario Sansores Pren, conocida como La Blanca o también como Crisantemo Solense. Muy joven empezó su labor periodística colaborando con periódicos cubanos, ya que al casarse se fue a vivir a La Habana. También colaboró en 1939 en el Novedades, en la revista Hoy, en la revista Todo y en la revista La Familia. Nace el 25 de agosto de 1898 en Mérida, Yucatán. Le quedaba más cerca irse a Cuba que aquí a la Ciudad de México. Tenemos registrado el día de hoy que en 1981 muere el escritor, abogado, académico y diplomático mexicano Antonio Castro Leal, miembro del Colegio Nacional e integrante del grupo de los 7 Sabios. Se desempeña como rector de la UNAM y embajador ante la UNESCO. Nace en 1896, algunas fuentes lo marcan el 2 de marzo, otras el 2 de abril, pero es seguro el año. Te recomendamos informarte más acerca de este personaje. En 1986 muere en la Ciudad de México Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, máximo representante de la literatura hispanoamericana y autor de los mundialmente famosos escritos Pedro Páramo y El Llano en Llamas. También al respecto de este personaje importante en la literatura tenemos una semblanza, te recomendamos que la revises. También aquí incluimos una entrevista que le hicieron en su momento. Él era un compulsivo escritor, de hecho no recuerdo ahorita de cuál, de Pedro Páramo o del Llano en Llamas, una de las dos obras. El editor lo paró en seco porque era un viernes, le dio una versión última, digamos, de la obra, y a la semana siguiente, lunes o martes, ya le estaba entregando el adelanto, el cambio, y dijo, no, ¿qué crees, chiquito? Ya no le vamos a hacer así, se queda la última versión, porque le quería modificar y modificar y modificar, y por eso ahí el texto que pongo dice, y escribía, y escribía, y escribía. Y para terminar, metemos una efeméride de la artisteada del campo del espectáculo. En 1998 muere la actriz Tere Velázquez. Desde pequeña estudió en una escuela de arte dramático y en la academia de danza. Debutó como actriz de teatro en la puesta en escena de Semilla en el aire y La quinceañera impaciente.
En cine lo hizo con la película La sombra del otro, en la que también debutó la pareja cómica más importante de la televisión, Viruta y Capulina. Ayer te reportábamos sobre Capulina. Y esta mujer era una actriz muy bella, tal vez muy sencilla, pero es muy conocida como una de las más importantes actrices del cine de los 60. A ella ya no le tocó la época de oro. La época de oro, recordemos, nos dice un autor, terminó con la muerte de Pedro Infante en 1957 y algunos la prolongan hasta 1960, pero ella ya actuó en otra época. Pero de todos modos, qué bueno que tenemos datos para recordarla. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, 7 de enero del 2023. Si te gusta el video, dale un me gusta, por favor. Si te interesa, suscríbete al canal. Bueno, es más, suscríbete al canal, por favor. Y bueno, pídele a la campanita que te emita un sonidito, un aviso para cuando estamos subiendo el video, las efemérides. Procuraremos hacerlo diario a lo largo de todo el 2023. Y entonces espero que tengas una feliz lectura de nuestras efemérides. Abajo te dejo la liga al blog, más las dos ligas para las semblanzas de Juan Gabriel y de Juan Rulfo. Ay, dos Juanes. ¿Por qué será?